A ver, vamos a empezar por acá. El libro se llama Ágilmente. El autor se llama Stanislav Bajraj, que es como se pronuncia. También siciliano como yo. Y a partir de este libro, que es fantástico y del que vamos a hablar ahora, le pedimos a su autor que haga una guía de libros sobre neurociencia o sobre cuestiones vinculadas a el cerebro y a la creatividad, por plantearlo bestialmente. Stanislav, muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Encantado. El apodo es Stani, tengo entendido. Stani, sí, es Stani el apodo. El apodo es Stani. Pero acá vamos a ir por Stanislav, Dale, más serio. hasta que ganemos confianza. Dale, no. Ojalá terminemos en Stani, la nota. La idea fuerza del libro. La idea fuerza del libro. Es la de el cerebro está dividido en dos partes y a partir de eso tenemos mucho para hacer y para entender. Es como, ¿qué hacemos con esos dos hemisferios? ¿Para qué sirven y cuánto podemos? ¿Va por ahí el libro? Mira, usando las palabras de Patricio, es como quise traer la neurociencia a la tierra, sí. Queda un poco mucho, ¿no? Pero quise traer la neurociencia a la Argentina y hablar de una forma fácil, amena, llana, un poco lo que sucede cuando estoy en la radio. La gente dice, explicás cosas muy complejas de una manera que nos gusta, entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer un libro? Y es así, de los últimos 10 años ha habido tantos avances en neurociencia, sobre todo tecnológicos, que nos permiten entender mucho más del cerebro que lo que aprendimos en la historia de la humanidad. Es decir, en los últimos 5 o 6 años aprendimos más que toda la historia. Y muchas veces la gente, como decía Patricia, la gente común no se entera y muchas de esas cosas que aprendemos impactan en nuestra vida cotidiana. Entonces me parecía súper simpático contarles a la gente qué cosas aprendimos los científicos en estos años, cómo puede mejorar su vida. Es un libro de la neurociencia en vez de orientada a pacientes o neurólogos o médicos, es la neurociencia en tu vida común, digamos. De todos estos descubrimientos que se sucedieron en los últimos 5 o 6 años, ¿cuál es el descubrimiento de América en materia de neurociencia? Mira, yo creo que hay el continente nuevo que encontró un Colón medio perdido buscando otra cosa. Sin duda es que el cerebro, o que las neuronas, mejor dicho, se mueven, cambian y se dividen, ¿no? Hasta por muchos años se pensó que el cerebro era el único órgano que las neuronas no podían generarse nuevas, ¿no? Que una vez que se morían las neuronas no había más. Y eso ha tenido un impacto gigante. Entonces sabemos hoy que depende muchísimo, el cerebro depende mucho de lo que vos hagas con él. Es más, te voy a decir una frase que, ahí está la frase del nuevo continente. La frase sería, el cerebro es el único órgano del cuerpo que no se desgasta con el uso. El cerebro así está planteado en el libro. Claro, es que hay un capítulo que se llama así. No, así no se llama un capítulo, pero puede ser que parecido. Sí, puede ser. No, el capítulo es, si no lo uso, se muere o algo así, sí. Es así, es que el cerebro, si vos lo seguís usando, cuando te jubilás o cuando tenés cierta edad que no trabajás más, entre comillas, 60, 65, 70, 80, si vos lo seguís usando, no tiene por qué desgastarse como es lo que vemos a veces a la gente de tercera edad. En general se desgasta porque lo dejamos de usar. ¿Se entiende? Sí, claramente. Si vos lo seguís ejercitando, sí, se entiende lo sigue, lúcido. No, yo entenderlo entiendo. La pregunta es, ¿de verdad? La respuesta es sí. O sea, no se va. Sí, eso es la que vos me pediste el continente nuevo. Sí, que se te van muriendo despacito. Obvio. No, se van muriendo neuronas. Es más, te digo, yo tengo tu edad, más o menos 25.000 por día. ¿Está bien? Nosotros venimos enterrando 25.000 neuronas por día. Pero vos y yo, sin duda, generando nuevas también, porque las seguimos activando el cerebro y estudiando y leyendo y yendo, etcétera. Vos que sos flaco y estás en estado atlético, ¿matás menos o generás más que otros que no tenemos esa disciplina? Obviamente no es que genero más neuronas, pero mantengo un cerebro mucho más saludable. Hoy la relación entre el ejercicio físico y el estado de salud del cerebro está súper estudiado y súper demostrado. Es más, la actividad física hoy es una de las cosas más importantes a machacar a la cabeza a la gente, de no dejar o empezar. Lo bueno que es, vos parece que estás un poquito más gordito, un poquito más que yo, pero... No me viste. Sí, te vi. Vos no me viste a mí. No, la cosa es que podés empezar cuando quieras. No es que ya tenés 40, 50, 60 años y ya es tarde. Eso también es muy bueno en la neurociencia. Hay muchos experimentos con personas de 60, 70, 80 años que han tenido vidas sedentarias o cerebros poco activos, y cuando vos reempezás con mucha disciplina y constancia, como ir al gimnasio o hacer una dieta, el cerebro se vuelve a activar. Eso es importante. Ok, no es la idea motor del libro, ya lo entendí. Igual es la idea que me interesó. Sí, hablamos de lo que quieras. No, la que por lo menos más me
me dejó loco a mí, porque lo explicás como si fueran realmente dos ministerios de dos países distintos. A ver. Un hemisferio y el otro. ¿A qué se dedica cada uno y cuáles son los ejercicios que propones en el libro para tenerlos más o menos en estado? En realidad lo de los dos hemisferios, los neurocientíficos no lo vemos más así. El cerebro es uno solo. Obviamente por cuestiones humanas nos gusta describir y separar cosas y ponemos el izquierdo y el derecho. Por muchos años se pensó que funcionaban de manera bastante aislada uno del otro. No es así. No es así, no es más. A ver, cuando vos estás usando la lógica para entender mi conversación, nuestra conversación, también hay rayos de creatividad que vienen desde el derecho. El izquierdo es la lógica, la razón, el análisis, y el derecho es más la intuición, lo empático, lo creativo. Y por mucho tiempo se creyó, bueno, acá estoy siendo creativo, entonces la lógica está callada. Acá estoy siendo lógico, entonces la creatividad está callada. Y hoy se ve, por resonancia magnética nuclear, puedo contarle algunos experimentos con Sting, el músico, por ejemplo, que hay un cuerpo calloso, que es una fibra que une los dos cerebros. Es un gran ejemplo, Sting, porque estuvo 20 o 30 años solamente con el hemisferio derecho andando. Mucho más que el izquierdo. Y de golpe, el derecho se fue a dormir y empezó a hacer esos discos que hizo últimamente. Bueno, esa es tu opinión de él, pero bueno, se entiende perfecto lo que sí. Si igual te ibas a contar los violines y, bueno... a mí me gusta, ¿no te gusta? Bueno, son gustos. Por suerte son todos distintos. Me gusta con violines, no eso. No importa. El experimento que te quiere decir es cuando vos le decís a un músico, o a cualquiera en realidad, que haga una actividad que lleva mucha lógica, ¿no? Por ejemplo, toca un tema que ya conozcas. Entonces el tipo tocaba en un pianito dentro de un resonador magnético algo que con Roxanne, ¿no? Entonces la tocaba y no se encendía mucho la creatividad. Estaba usando la lógica, porque él sabe que después del do viene el fa, etcétera, etcétera. Y cuando al mismo segundo le decían, ahora componete algo nuevo, se encendía mucho más la creatividad. Pero la lógica le seguía hablando a la creatividad y la creatividad también le habla a la lógica, ¿se entiende? Sí, y eso pasa por una avenida que une los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Conclusión, no somos solo lógicos o solo creativos, somos todo el tiempo las dos cosas. Pero habemos algunos que tenemos mucho más despierto uno. Obvio. Y el otro medio... En general, yo por lo que vos contás, el izquierdo lo tengo... ¿Sí? ¿Sos más creativo que lógico, pensás? Y yo digo, pensando... Bueno, buenísimo, está genial. Digo, me cuesta el orden de la... Como... Sí. En general, la escuela empuja desde la primaria hasta inclusive la universidad a crear o a fortalecer o desarrollar el izquierdo. Ajá. Este es un mundo más de lógica, más de razón. ¿No? Por eso el derecho queda, o el creativo queda un poquito más apagado. La gente grande, yo trabajo de esto muchísimo, la gente me dice, yo no soy creativo. Pero no es que no es creativo, es que tiene... Encima no es el hemisferio derecho, es una zona que está justo abajo del oído derecho, por si te interesa, justo ahí está un área identificada. Lo importante o lo nuevo de la neurociencia es que ese área vos la podés despertar. Tengas la edad que tengas y estudies o no, estés en donde estés en el mundo, hayas lo que hayas hecho, vos la podés redespertar. Y eso es lo que la neurociencia sabe hoy cómo hacer, y esas son las técnicas del libro, cómo redespertar ese área. Y hay otro momento muy interesante en el libro que se llama Ágilmente, que es este que te estoy mostrando. Hay un momento muy interesante que tiene que ver con las emociones, que históricamente están asociadas también, ¿no?, desde el mito, con el corazón, con la impulsión, cuando en rigor todo viene de allá arriba. Obviamente. Contame. ¿Querés más de eso? Sí. Mira, te lo cuento evolutivamente. Qué lindo hacer un programa entre rusos. ¿Querés más de eso? Sí, traeme. Tengo una sarga, bájame la sarga esa, y el tipo va y te trae la sarga y te la vende, me encanta. Te traigo lo que quieras. Muy bien, claro. Llévatela, me la pagás cuando querés. Entre nosotros seguro. Claro. Llévatela. Big Bang. Sí. Acelero millones de años, reptiles aparecen en la Tierra. Ese reptil tiene un cerebro, pequeño pero lo tiene. Son neuronitas que se ocupan de que el corazón lata, ir al baño, comer, etcétera. El cerebro de eso. Eso pasó hace 500 millones de años. 200 millones de años atrás aparecen los mamíferos. Y lo que es interesante que la gente a veces le cuesta entender es que cuando aparece un mamífero, el mamífero deriva del reptil. Entonces el cerebro de ese reptil, que se llama reptiliano, le aparece un cerebro encima, ¿no?, que es el mamífero. ¿Y el humano qué es? Uno más arriba todavía, que es el córtex. Entonces nosotros tenemos en la cabeza 3 cerebros. Uno que tiene 500 millones de años, el reptiliano, que se ocupa fundamentalmente de nuestros instintos. Uno que tiene 200 millones de años, que se llama el cerebro mamífero o límbico, o el de las emociones, por eso estoy explicando eso. Y por último, hace 100.000 años, poquito tiempo atrás, comparado a los otros que tienen 200 millones, el córtex, que es el lenguaje, la razón, el que nos hace bien humanos. Cuando uno estudia desde la neurociencia, ¿cuál de los 3 tiene más poder?
¿Cuál de los tres toma más decisiones? ¿Cuál de los tres domina más a los otros dos? Es el de las emociones. Es el límbico. Hay varias formas de demostrarlo. Si querés te tiro algunas, pero si me crees, ¿qué quiere decir? Que el 99% de las cosas que decidimos hacer en nuestro día son emocionales. Lo que nosotros a veces, como diría Patricio, la gente común llama emociones, esas son las que nosotros llamamos las emociones conscientes. Nos damos cuenta que estamos tristes, nos damos cuenta que tenemos bronca, ¿se entiende? ¿Te das cuenta? Sí, claramente. Pero la neurociencia define las emociones de una manera mucho más compleja o mucho más amplia. Muchas emociones no tenemos idea que nos están sucediendo. Vos ahora estás teniendo un montón de emociones y yo también, y no podemos concientizarlas. Pero nos hacen actuar. Las emociones nos llevan a actuar. Y la razón, que lo que creemos nos hace humanos, saca conclusiones. Entonces, cuando vos tomás una decisión y decís, yo la pensé, fue racional, en realidad casi siempre fue emocional, pero puede ser explicada por la razón. Claro. Entonces, parece que fue racional, pero en realidad la decisión fue más emocional que nada. ¿Se entiende, verdad? Entonces, es mirar las emociones de otro lado, es mirar a las personas como seres emocionales que aprendimos a pensar y no como seres racionales que sentimos. Y eso genera muchísimo movimiento en todo el tema de liderazgo, de comunicación, de educación, educar a través de las emociones. El libro se llama Ágilmente, pero nosotros, como ustedes saben, nos dedicamos a hacer trabajar gratis a nuestros invitados y en este caso le pedimos que nos mostrara algunos otros referentes dentro de el mismo espacio, digamos. Obvio. Por ejemplo. Mira, un autor muy divertido, fácil de leer, es Michael Gelb. Michael Gelb es... ahí cayó. Mira, porque estuve con él y me dio eso. Lo nombramos a Michael Gelb y apareció. Michael Gelb es un fanático de Tomás Edison y Leonardo da Vinci. Se la pasó toda su vida estudiando a estos dos grandes artistas, innovadores, creativos, etc. Este es un libro que se llama Innovar como Edison, y él ha estudiado muchísimo, como acabo de decir, a Edison, y te cuenta ahí cómo es que Edison hacía todos sus experimentos y sus inventos, cómo trabajaba en equipo, cómo se desafiaba. Es un muy buen libro para gente que tiene emprendimientos, gente quizás que trabaja en organizaciones o en empresas, porque habla mucho de la forma exitosa de Edison para lograr cosas nuevas. Otro interesante que por ahí a la gente le gusta mucho la medicina es un autor que se llama Jeffrey Schwartz, que tiene un libro que se llama La mente y el cerebro, ¿no? Mucha gente dice, cuando les charlo es lo mismo. Nosotros llamamos el cerebro a las neuronas y la mente serían como nuestros pensamientos. ¿Se entiende? Software. El software y el hardware, perfecto. Schwartz demuestra con pacientes con TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, demuestra que vos podés modificar tu comportamiento, TOC, con tus pensamientos. Lo que vos pensás modifica el hardware, ¿se entiende? El pensamiento que vos tengas puede cambiar las neuronas, eso es literal y se ve en resonancia magnética nuclear. Es muy interesante porque me encuentro con mucha gente pesimista, gente que está siempre mal, etcétera, y esta es como una nueva escuela en el que dice el famoso pensamiento positivo, pero con un impacto o con una demostración científica detrás. Entonces muy interesante para decir, sea quien sea hoy, yo puedo cambiar, hay mucho de cambio. Muy interesante. Después, si querés, vamos más al artista, a un artista que mucha gente conoce, que es David Lynch. Sí, claro, el cineasta. Sí, exactamente. Atrapa el pez dorado, lo traje en español. David Lynch es un tipo que medita desde 1972-73, creo, y él te cuenta el impacto que tuvo la meditación en su vida de director de cine, actor, etcétera, etcétera. Bueno, vos hablas también de meditación en tu libro, y ¿qué está diciendo un científico cuando justamente dice la palabra meditación? Porque cuando Claudio Mario Domínguez habla de meditar, o alguno que se dedica a la cuestión espiritual, entiendo que tiene que ver con cuestiones más vinculadas a una práctica de yoga. ¿En este caso también? Mira, un científico cuando habla de meditación está diciendo dos cosas. Primero, si yo te hablo de meditación como científico, no como Stanislao, porque aparte medito como persona, pero como científico es porque lo que leo o las personas que entrevisto son personas que hacen lo que se llama el doble ciego. Por ejemplo, 10 personas quieren dejar de fumar. A 5 las hago meditar y a 5 no. En ningún momento les digo que esto es para dejar de fumar, porque si no les estoy haciendo el efecto placebo, ¿no? Sí. Y después primero veo y analizo si dejaron de fumar o no, obviamente, y después miro cosas que le pasan en sus cerebros.
¿Se entiende? Entonces, sí, estudiamos los científicos la meditación como una potencial cura o alivio a ciertas cosas de las personas. Entonces, cuando aparecen artículos científicos que relacionan la meditación, es, mirá, agarramos a 500 tipos, a 250 no meditaban, 250 sí, y vimos cambios. Y eso es lo que hoy la ciencia ve. Meditar realmente cambia tu cerebro para bien, ¿no? Y ayuda a un montón de problemáticas o estrés, ¿no? Ansiedad. Lo que pasa es que no es, hay que tener cuidado, no puedo decir así suelto de cuerpo. Tenés que estar acompañado, tenés que tener disciplina, saber hacerlo. No es que me ponga a meditar y se me curan los problemas, como piensa la gente, ¿no? ¿Y dónde se aprende a meditar? Justamente donde yo te decía. Hay muchas formas de meditar. Yo creo que conozco 12 escuelas de meditación distintas, ¿sí? Con mantra, sin mantra, con sonido, sin sonido, la respiración, etcétera, etcétera, etcétera. La que yo practico, que es la que practica David Lynch, se llama meditación trascendental. ¿Por qué? Porque tengo una formación de científico, estudié 17 años ciencia, y es la que más me convenció a la hora de desparramar los artículos científicos en mi escritorio. Y dije, esta es la que quiero ver porque es la que parece que hay más evidencias científicas que es buena para uno. Yo te agradezco mucho por haber venido. Te invitamos, te damos una invitación para que vayas a comer a Sotoboche. Muchas gracias. Se come muy rico. Y la recomendación es este libro que se llama Ágilmente y que en efecto se ocupa de enseñarte cómo funciona el cerebro y todos estos descubrimientos, ¿no? Que explicaba recién Stanislao. Muy interesante. En los últimos 5 o 6 años se descubrieron más cosas vinculadas al cerebro que en todo el resto del tiempo. Exacto. ¿Cuánta medicación nueva va a salir de ahí, no? Está saliendo. No sé si lamentablemente o afortunadamente. Yo soy bastante, no me gusta o sea, nunca estudié el tema de las drogas. Bien conozco pero sí. Fui un científico de justamente cómo hacer para curar o entender sin usar drogas. ¿Qué es la idea? Y es la idea y va a pasar. ¿Va a pasar? Esto ya es una opinión más personal que profesional. Bueno, sí. Y yo creo que va a haber muchas cosas. De vuelta, cada vez que vos cambies tu teléfono por una tecnología nueva, vos tenés que acordarte de mí y decir, wow, quiere decir que entendemos mal el cerebro. Cuando la tecnología avanza, también avanza en entender el cerebro. Así que es así. Sí, porque lo estoy haciendo extremista, pero realmente es así. Y es fascinante. Gracias, en serio. A vos. Un gusto. Muchas gracias. Después del corte, La Malvada, Sicabo, emprende contra un autor muy prestigioso, autor leído por autores. Supongo que elogiará a alguno, criticará a otro, en 3 minutos.